Introducción. Cuando hablamos de perfil del docente universitario, estamos pensando en un profesor que se encuentra en plena formación o ya en ejercicio profesional, por lo que los programas formativos deberían considerar las propiedades de lo que en otros niveles educativos se denomina programas de desarrollo profesional. La denominación de este ámbito de la carrera profesional del docente universitario tiene varias acepciones: perfeccionamiento del profesorado, formación continua, formación permanente del profesorado, entrenamiento, perfeccionamiento o formación en servicio, in-service training, reciclaje de los docentes, etc. De todas, la más general y por tanto la que más universalmente se está utilizando es la de desarrollo profesional. Desarrollo. Las transformaciones que se han planteado en la educación universitaria van dirigidas a lograr profesionales con sólida formación general e integral, independientes y capaces de enfrentar creativamente situaciones diversas en sus respectivas áreas. Para alcanzar este propósito es fundamental el accionar del profesor universitario, quien, dotado de un adecuado perfil profesional y de las herramientas didácticas adecuadas, será capaz de lograr aprendizajes duraderos. El trabajo se propone como objetivo valorar la relación que guarda el desempeño del profesor universitario con el aprendizaje de los estudiantes. Destaca la intervención del profesor en el proceso de aprendizaje como orientador y su rol puntual en la calidad del aprendizaje resultante. Podemos afirmar que, si bien es cierto que todo docente universitario tiene un perfil adecuado, adquirido por su propia experiencia, sea este apropiado o no, pero en la realidad, partiendo de una simple observación, en la mayoría de docentes, podemos precisar que no existe en la mayoría de ellos un perfil profesional adecuado para ejercer la docencia universitaria. Para aclarar esta afirmación que sostenemos, es necesario recurrir al concepto de perfil. Según el Diccionario de la Lengua Española, entre los diferentes conceptos que da a este término, cita: conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Esta afirmación queda evidenciado en una rápida evaluación de los docentes universitarios que conforman la plana docente de las universidades. En el sentido, primero, podemos sostener que existe falta de preparación para ejercer el ministerio de la docencia. Segundo, no existe congruencia de la formación didáctica universitaria y del manejo de los cursos de su especialidad respecto a los docentes aludidos, por citar, a modo de ejemplo, a un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, especialista en materia penal, se le asigna materias lectivas en materia civil, laboral u otra asignatura, pero debemos preguntarnos por qué se da esta situación, muy particular y lamentable, por cierto. Sencillamente, porque los coordinadores o responsables de las diferentes escuelas académicas de las universidades, pese a que puede estar preparado para hacerlo, no realiza la calificación debida y /diagonal o adecuadamente al docente universitario, para asignarle tal o cual asignatura, de acuerdo a su experiencia profesional y a su perfil profesional docente. Esto es demostrable con la simple observación en la selección de los docentes en las universidades. El doctor Jaime Honorio Durán, docente universitario de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Pedro, con sede en la ciudad de Chimbote, al prologar el ensayo intitulado El perfil profesional del docente universitario, realizado por el autor del presente trabajo, con suma preocupación, manifiesta lo siguiente: para nadie que está inmerso en el mundo académico universitario debe escapársele la responsabilidad que tenemos con la sociedad de rendir cuentas por el encargo en la formación de recursos humanos. Ello nos lleva a la necesidad de realizarnos algunos cuestionamientos, cuya respuesta debe influir con meridiana claridad. ¿Se está respondiendo a los requerimientos sociales? Si la respuesta fuera positiva, inmediatamente surge otras interrogantes. Si esto fuera así, ¿cómo entonces se explica la falta de calidad y competencias de egresados? Pues, aquellos problemas sociales cada vez son mayores y las brechas derivadas del campo del conocimiento son enormes, respecto a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Para el mundo actual, donde la velocidad de duplicidad del conocimiento es cada vez más acelerado, ¿se ha diseñado un adecuado perfil del docente? ¿Se han determinado sus competencias? ¿Qué tipo de docente requiere la universidad para cumplir con su responsabilidad? ¿Se ha realizado la revisión del currículo, en armonía con la realidad social? No olvidemos que el docente es un insumo especial para el proceso de educación.
el docente sabe su rol actual. Realmente está capacitado y domina la didáctica. Es consciente que su rol es de facilitador, pero que este nuevo rol es de mayor responsabilidad que el ser un mero transmisor de información. El docente enseña a aprender, para que el estudiante aprenda a aprender y se cumpla la educación de por vida y para la vida, cumpliendo los postulados de saber, saber hacer, querer hacer y saber convivir. En este ensayo el autor trata de sistematizar la problemática, que de por sí es un avance, sirviendo como base para continuar la reflexión. Esperando que continúe y profundice el tema tratado. Ya lo hemos manifestado en el punto anterior, al conceptuar perfil, en este caso del docente universitario, este debe reunir ciertas cualidades para ejercer la docencia universitaria en las universidades, tanto nacionales como particulares. Sin embargo, la carencia de un perfil adecuado profesional docente se debe a la falta de preparación en docencia universitaria, que puede ser por falta de instituciones educativas donde pueda instruirse a los profesionales con vocación docente, y no solo. Es problema de esta universidad, UNC, sino de la mayoría de las universidades del país. Además, podemos afirmar que, en el sistema educativo actual en el país, no ha considerado cursos de nivelación académica en docencia universitaria, que podría ser una alternativa de solución. Claro está que, si se capacitaran en postgrados en maestrías o doctorados, sería mucho mejor. Esta situación puede llevar a que los alumnos interpreten que no existe seriedad en el desarrollo académico en las universidades. Como consecuencia de ello, es posible la deserción del alumnado de las diferentes escuelas académicas de esta, como ha sucedido en varias de ellas, recurriendo a otras universidades que tienen mejor imagen o consideran que los docentes de estas están mejor preparados para el dictado de los cursos que incluye la currícula de las citadas facultades. Además, esta situación conllevará a que muchos alumnos terminen su carrera profesional sin una buena formación profesional. Como consecuencia de ello, se hace necesario seleccionar a los profesionales de las diferentes carreras académicas con un perfil profesional adecuado, 6, para la docencia universitaria, dependiendo de la especialidad y del tiempo de ejercicio en la profesión para asignar al docente tal o cual asignatura. Por ello, se debe ser consciente en la calificación del postulante a la docencia universitaria en las universidades. También, se deben extender y difundir más el dictado de maestrías y /diagonal o doctorados en docencia universitaria, como se viene realizando a la fecha, en algunas universidades del país, pero con mayor incidencia en países desarrollados. En cuanto a motivación y orientación profesional en la educación superior, creo que este tema está íntimamente ligado a la formación profesional recibida en las universidades del estudiante de las diferentes carreras académicas, en particular, por ser tema de estudio del presente proyecto de investigación, y las exigencias profesionales, lograda a partir del perfeccionamiento curricular universitario sustentado en la necesaria unidad del estudio, y el trabajo, en la definición e integración de 3 componentes curriculares: el académico, el investigativo y el laboral, que posibilitan el acercamiento progresivo del estudiante desde el primer año de estudios al objeto de la profesión. Para ello, el sistema educativo, y en particular cada universidad, está en la obligación, más aún, creo yo, en el deber moral. A. Fortalecer la orientación profesional en el proceso de formación profesional docente, entre lo que destacaría que el rol del docente universitario es la de facilitador, guía, orientador, y no un mero transmisor de conocimientos. B. Fortalecer la integración entre lo académico, lo investigativo y lo laboral. C. Fortalecer el vínculo entre universidad y los centros laborales. D. Alentar al docente universitario para seguir postgrados en docencia universitaria. Y creemos, por último, un criterio muy personal: fortalecer la educación de valores en el contexto universitario. Como resultado de lo anteriormente expuesto, tendremos como lo siguiente: A. Un docente universitario con un perfil profesional adecuado para ejercer el ministerio de la docencia universitaria. B. Profesionales egresados con capacidad de saber qué quiere hacer de su profesión, entre ellos, el ejercicio de la docencia universitaria. C. Profesionales egresados con capacidad de investigación científica. D. Profesionales egresados con actitudes y aptitudes de aplicar valores,
ya sabido, desnaturalizados desde tiempo atrás. Profesionales egresados con actitudes y aptitudes de saber que su rol es la de facilitador y no un mero transmisor de conocimientos. Entonces, podríamos afirmar que, si bien es cierto que todo docente universitario tiene un perfil adecuado, adquirido por su propia experiencia, sea este apropiado o no, pero en la realidad, no existe en él un perfil adecuado para ejercer la docencia universitaria en las universidades del Perú. Esta afirmación queda evidenciado en una rápida evaluación de los docentes universitarios que conforman las planas docentes de las diversas facultades de las diferentes universidades del Perú. En el sentido, primero, podemos sostener que existe falta de preparación para ejercer el ministerio de la docencia. Segundo, no existe congruencia de la formación didáctica universitaria y del manejo de los cursos de su especialidad respecto a los docentes aludidos, por citar, a modo de ejemplo, a un docente especialista en materia penal, se le asigna materias lectivas en materia civil, laboral u otro curso. Ya lo hemos manifestado en el punto anterior, al conceptuar perfil, en este caso del docente universitario, este debe reunir ciertas cualidades para ejercer la docencia universitaria. Sin embargo, la carencia de un adecuado perfil se debe a la falta de preparación en docencia universitaria, que puede ser por falta de instituciones educativas donde pueda instruirse a los profesionales con vocación docente. Además, podemos afirmar que, en el sistema educativo actual en el país, no ha considerado cursos de nivelación académica en docencia universitaria, que podría ser una alternativa de solución. Como consecuencia de ello, se hace necesario seleccionar al profesional, por ejemplo en derecho, abogado, con un perfil adecuado para la docencia universitaria, dependiendo de la especialidad y del tiempo de ejercicio en la profesión para asignar al docente tal o cual curso. Para ello, se debe ser consciente en la calificación del postulante a la docencia universitaria. Además, deben extender y difundir más el dictado de maestrías y /diagonal o doctorados en docencia universitaria, como se viene haciendo a la fecha. El docente universitario es aquel profesional que ha de provocar procesos de aprendizaje en el aula, conocer la dinámica de la misma, seleccionar y organizar contenidos, facilitar el surgimiento y la formulación de interrogantes, alimentar la discusión y el debate, mesurado, por supuesto. Para aprender a mejorar su práctica profesional, el docente ha de constar sus teorías previas con las evidencias de una reflexión rigurosa sobre su quehacer. La actividad del docente universitario no puede regirse por la rutina o por la aplicación mimética o imitación de teorías que otros han elaborado para situaciones concretas. De ser así, el docente se convertiría en un simple ejecutor. Formulación del problema. ¿Cuál es el perfil profesional adecuado de los docentes de las diferentes universidades? ¿Y de qué manera contribuiría y /diagonal o fortalecería a que dichas universidades de que los docentes cuenten con el perfil profesional adecuado? Hemos afirmado, inicialmente, con suficiente capacidad de demostrarlo, y que además es ampliamente conocido que la mayoría de los docentes de las diferentes universidades no poseen un perfil profesional docente adecuado, a fin de ejercer la docencia universitaria en cada universidad. Podemos afirmar que resulta necesario que la aplicación de un sistema educativo, en cualquier centro universitario, en particular, el tema de investigación, que nos importa, en las diferentes universidades, la mayoría de sus docentes no cuentan con un perfil profesional adecuado para ejercer el ministerio de la docencia universitaria. Asimismo, nos preguntaríamos, ¿cuántos de ellos realizan o han realizado trabajos de investigación? Del mismo modo, ¿cuántos de ellos conocen si su rol como docentes universitarios, quien debe ser la de un facilitador y no un mero transmisor de conocimientos? Mejor dicho, ¿cuántos de ellos manejan la didáctica horizontal en reemplazo de la desfasada didáctica vertical, es decir, ser solamente simples monólogos en el dictado de sus clases? La maestra Saily Santander Rodríguez, en su monografía, El desempeño del profesor universitario en los resultados del aprendizaje en Cuba, nos manifiesta que para este fin cobra una gran significación la gestión de la didáctica o lo que es lo mismo el desarrollo del trabajo metodológico. Esto posibilita optimizar el proceso y cumplir los objetivos trazados. Se realiza, con enfoque de sistema, desde lo individual hasta el colectivo. Desde el colectivo comprende las categorías: carrera, disciplina, año, asignatura y tema.
destacándose los 4 primeros como básicos en este trabajo metodológico. Desde lo individual significa la autopreparación del profesor en los aspectos didácticos de la asignatura, concibiendo los objetivos, los contenidos, así como los medios, métodos y las formas organizativas. No puede pensarse en un docente universitario que desconozca los componentes del proceso docente educativo y cómo utilizarlos. Para lograr la efectividad de la formación dentro del modelo pedagógico y transitar positivamente hacia él, cumplimiento de la misión de la nueva universidad cubana, es imponderable la necesidad de contar con un personal docente dotado con la información y las herramientas que consigan un proceso docente educativo con calidad. El proceso docente educativo, denominado por algunos autores también como proceso de enseñanza, presenta diversos componentes o categorías. El objetivo es el elemento rector del proceso, determinando la relación con los demás componentes. En él la cuestión latente es ¿para qué se aprende y enseña? Resume las metas, lo que se desea alcanzar, lo ideal. Guardan estrecha relación con los niveles de asimilación del contenido, familiarización, reproducción o nivel de aplicación y creatividad. La labor del docente tiene un carácter relevante, ya que se convierte en orientador del aprendizaje, en guía que conduce al estudiante hacia el logro de sus metas. Sin embargo, esta relación debe definirse sin imposiciones, con confianza. Desde su experiencia establece empatía con el estudiante y logra un ambiente en el que la comunicación fluya y exista respeto mutuo, propiciando a través de esto la instrucción y la educación. ¿El resultado está dirigido hacia conocer en qué grado se aprendió? Se obtiene a través de la evaluación. En este sentido, el docente universitario tiene que ser un conocedor no solo de la materia que se evalúa, es decir, del contenido estudiado, sino que también debe dominar presupuestos teóricos y metodológicos de la psicología y la pedagogía que le posibiliten potenciar el desarrollo de la personalidad del estudiante, partiendo de que el error es aceptado como parte del aprendizaje. Otro aspecto a no ser desapercibido por el docente universitario es que la evaluación constituye un punto de partida importante para el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se subordina y a la vez complementa los otros componentes del proceso. El método implica el sistema de actividades que se ejecuta para alcanzar los objetivos propuestos. La interrogante es cómo se enseña. El docente universitario, como animador y facilitador de la creatividad de los alumnos, se apoya en los métodos de enseñanza. Estos son considerados grupales, participativos y problemáticos. Se encuentran en dirección de lograr la independencia y el desarrollo de capacidades en los estudiantes, llevándolos hacia la reflexión, la creatividad y a tener iniciativas en la búsqueda de soluciones a los problemas de aprendizaje, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno y del grupo en general, para hacer más efectiva su influencia educativa. La forma es la estructura externa del proceso, que adquiere como resultado de su organización para alcanzar el objetivo. Está dirigida al dónde y cuándo se desarrolla. Comprende los recursos humanos y materiales que se poseen. En la universalización de los estudios superiores se conciben 3 formas esenciales para el desarrollo del aprendizaje. Estas son: tutorías. En esta labor cada estudiante tiene asignado un tutor que es el que lo ayuda, lo guía para alcanzar su proyecto de vida en la carrera universitaria. El docente universitario de manera individualizada guía y colabora con el estudiante para lograr cumplir con su proyecto de vida. Además, participa en la confección y discusión del proyecto educativo de uno. Clases. Se presentan indistintamente como conferencias, seminarios, clases teórico-prácticas. Sin embargo, la forma más utilizada es el encuentro. En este sentido, el dominio de la metodología a emplearse es primordial para el aprendizaje de los contenidos. Tienen como objetivo brindarle al estudiante una información esencial sobre los contenidos de estudio, guiarlos cómo utilizar la bibliografía, en la orientación para el autoestudio indicarles cuál es la bibliografía a utilizar tanto básica como complementaria. Consultas. Tienen como propósito aclarar las dudas presentadas durante el autoestudio de los alumnos. También es un espacio para indicarle cuán provechosa le fue esta y emplazarlo a continuar o modificar el método de autoestudio empleado. Es un marco ideal para establecer una adecuada comunicación con el estudiante.
En cada una de estas actividades el docente universitario se enfrenta a situaciones inesperadas, para las que debe aportar soluciones efectivas para el proceso. Por ello su capacidad creativa es en consecuencia un factor de suma importancia en el PDE, proceso, docente educando. Tiene, además, la responsabilidad de asesorarlos, brindarles las ayudas pedagógicas pertinentes que le faciliten vencer los objetivos propuestos en cada etapa. El medio de enseñanza es un componente operacional que manifiesta el modo de expresarse el método a través de distintos tipos de objetos materiales, la palabra de los sujetos, el pizarrón, los medios audiovisuales, el equipamiento de laboratorios, etc. En este sentido, la maestría del docente universitario se pone a prueba. Como se ha dicho, son múltiples los medios a utilizar para incitar el aprendizaje, todos en relación con el resto de los componentes del PDE, proceso, docente educando. Sin embargo, hay un elemento que deviene en eficaz mediador en este proceso y es la figura del docente. El docente universitario debe estar consciente que él transmite un mensaje a los estudiantes, desde su actitud, postura, la forma de vestir, hasta el tono de la voz empleado. Y por último, por así decirlo, ¿cuántos de ellos poseen actitudes y aptitudes de aplicar valores, tratando de recuperar los ya desnaturalizados desde tiempo atrás? Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.